Muy buenas tardes, buenas noches a todos mis amigos que nos siguen en las redes sociales, especialmente aquí en Facebook esta tarde, en esta noche. Bienvenidos al programa Encuentros. Un encuentro más con la palabra de Dios, un encuentro más con Jesús, un encuentro más con ustedes. Qué bueno, aquí el pastor Bustamante desde Denver, Colorado, les saluda a todos en esta tarde, en esta noche de martes. ¿Has tenido algún desafío en tu vida en estos últimos tiempos de pandemia? ¿Has tenido que creer en lo increíble o has tenido que esperar lo imposible? Ese será el tema de hoy. Vamos a hablar de Noé. Bienvenidos. Les estamos saludando otra vez a todos en esta tarde, esta noche ya, de martes. Noé. ¿Sabes qué significa el nombre Noé? Es un nombre muy popular en la Biblia, hay muchas referencias. Noé fue un referente de los profetas, fue un referente en el Nuevo Testamento de los apóstoles, del mismo Jesús. Vamos a verlo más adelante. Pero déjenme decirles, el nombre Noé significa reposar. Reposar, y tiene un significado muy especial y tiene una aplicación muy especial en la Biblia. Así que vamos a estar viendo eso en esta tarde, en esta noche, acerca de la aplicación espiritual de la experiencia de Noé. El encuentro de Noé con Dios fue un encuentro muy especial. Fue un encuentro lleno de milagros. Por eso hemos titulado nuestro estudio de hoy, Noé creyendo lo increíble y esperando lo imposible. Y en esta media hora yo quiero ser una inspiración para ti. Ustedes, mis amigos que están ya conectados, hay varios ya conectados en las redes, especialmente aquí en Facebook. Así que quiero ser una inspiración para ti como pastor, como amigo, como líder espiritual. Quiero ser una inspiración. Que la palabra de Dios, mejor dicho, la palabra de Dios sea una inspiración para todos en esta noche. Que Jesús a través de su palabra y en la experiencia de Noé pueda ser una inspiración. Noé, reposar, Noah. La palabra, el nombre hebreo Noah es reposar. Y esto tiene un significado muy especial, una aplicación especial para los tiempos de Noé y para nuestros tiempos también. En los tiempos de Noé, el propósito de Dios era que el mundo reposara de la maldad que había. ¿Sabes tú que ya habían pasado 1600 años, 1500, 1600 años después de la creación, después de la caída de Adán? Ya el mundo llevaba 1500 a 1600 años de desarrollo, de crecimiento, pero también de pecado, de maldad. En ese tiempo la gente vivía casi 1000 años y puedes imaginarte tú la capacidad física, la capacidad intelectual, la capacidad de invención que tenían los antediluvianos. A todo esto se enfrentaba Noé, un gran desafío para este hombre de fe, para este hombre que caminó con Dios. Y esto es lo que quiero yo mostrarte en la primera parte. ¿Qué tan relevante es Noé? ¿Por qué toman como referencia a Noé los otros escritores bíblicos? Hay 32 referencias de pacto de Dios con Noé, o se asemeja, se acerca a la relación de pacto de Dios con Noé. Es interesante, es muy impactante esto. Es relevante estudiar algo de la experiencia de Noé que puede aplicarse a nuestra vida.
y a nuestra experiencia de caminar con Dios. No solamente no solamente Enoc caminó con Dios, Noé también. Y esta es la primera referencia bíblica. Ustedes saben que los encuentros de los martes es estudiar la Biblia juntos. Así que si tienes tu Biblia allí en tu teléfono, en tu tablet o en tu Biblia física, entonces busca la referencia de Génesis capítulo 6, versículo 9. Y con este versículo vamos a introducir, vamos a leerlo y hacemos la introducción con la oración para pedir la bendición de Dios. Pero vamos a leer aquí, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Vamos a hacer una oración y luego entramos a explicar la experiencia de Noé en esta noche. Querido Padre, gracias te damos por este encuentro que tenemos cada martes con nuestros amigos, hermanos, familia, todos los que nos siguen en las redes sociales, especialmente aquí en esta red de Facebook. Señor, bendice a toda la familia, a todos nuestros amigos en Iglesia en Casa y en su programa Encuentros. Acompáñanos en la experiencia de hoy al analizar algo de la vida de Noé y que sea de gran bendición, porque también la podamos aplicar estas lecciones, aplicarlas a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hecho de caminar Noé con Dios es porque él tuvo encuentros con Dios personales. Mira la referencia que acabamos de leer en Génesis capítulo 6, versículo 9. Tiene varios elementos. En primer lugar, hombre justo y hombre perfecto. La palabra perfección en la Biblia, quiero que tú la entiendas bien. Algunos de ustedes, los teólogos que nos siguen en el canal, en el programa, también lo van a entender, lo saben. La palabra perfección no significa tanto exento de pecado. Humanamente, la palabra perfección habla mucho más referente a madurez espiritual, crecimiento espiritual. Porque tú puedes contrastar esta palabra perfección de Noé y decirme, pastor, pero resulta que Noé bebió alcohol y se emborrachó y después del diluvio, así que no era un hombre perfecto. Era un ser humano como tú y como yo, pero tenía madurez espiritual, maduro espiritual. Y en eso consiste la palabra perfección, madurez, crecimiento, desarrollo de la estatura espiritual. Eso se refiere a Cristo, eso se refiere al apóstol Pablo, que nosotros podamos llegar a tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso se refiere a la madurez espiritual, a esa conexión con Dios, que estemos cada vez más cerca de Dios. Y déjame decirte algo, una premisa. Ustedes saben que a mí me gusta decir muchas premisas, escribo muchos pensamientos en mi página de Facebook y muchos de ustedes lo leen y lo aplican y qué bueno que pueda hacer una contribución para ustedes. La primera premisa, el primer pensamiento que tengo para ustedes en esta noche es con relación al crecimiento, con relación a la madurez, la relación que tengamos con Dios. Relación con Dios es caminar en su misma dirección y a su misma velocidad. Capta esto, porque en esto consiste la comunión, la relación, el encuentro con Dios. Caminar en su misma dirección. ¿Qué quiero decir en caminar en su misma dirección? Hacer su voluntad. Y allí es donde nosotros reflejamos la madurez espiritual. Entender la voluntad de Dios y seguirla. Seguir en la misma dirección. Y a su misma velocidad, entender los tiempos de Dios. Entender los tiempos de Dios. Entender cómo Dios va encajando todo. Vamos armándonos el rompecabezas. Inclusive en este tiempo de angustia, este tiempo en que nos ha desestabilizado todo, familia.
Nos hemos desestabilizado todo en el aspecto económico, en el aspecto emocional. Y yo admiro mucho a todos nuestros compañeros, pastores y doctores y psicólogos que están trabajando duro en el aspecto emocional, orientando a toda la población con relación al aspecto emocional, porque ha habido un desequilibrio y se nos ha desajustado todo con esta crisis del 2020. Y a pesar de todo, entender cómo Dios va armando el rompecabezas de nuestra vida, poniendo las fichas en su lugar. Y cuando llega a determinado tiempo, entendemos. Por eso Dios había organizado esto de esta manera, me había ido guiando de esta forma, me había permitido enfrentar este desafío porque Él tiene un plan a su tiempo. Bueno, de esa manera caminó Noé, en la misma dirección de Dios, o sea, haciendo su voluntad, de manera literal, lo vamos a ver ahora, de manera literal, haciendo su voluntad en la misma dirección y a su misma velocidad. Interesante, porque Noé entendió los tiempos de Dios. En eso consistió el caminar de Noé con Dios. Y yo quiero motivarte a que tú lo hagas de la misma manera. Y voy a hacer énfasis en esto una vez más. Caminar con Dios es andar en su misma dirección y a su misma velocidad. Entiéndelo y aplícalo. Yo lo estoy entendiendo y lo estoy aplicando. Entender los tiempos de Dios, discernirlos, discernimiento espiritual. ¿Qué otra cosa hace de Noé relevante, la vida de Noé relevante? Porque les dije al principio, los escritores bíblicos lo toman como referencia, es un referente. Hasta el mismo Jesús, nuestro Salvador, lo tomó como referencia. En Hebreos también encontramos una referencia. Y esta referencia es maravillosa. Mira cómo el apóstol habla de Noé de una forma tan puntual. Y lo hace. En Hebreos se nombra a Noé de una forma puntual. En el apóstol Pedro también. Vamos a verlo más adelante en una de las cartas de Pedro. Pero vamos a Hebreos, el capítulo 11. Y miren cómo el apóstol habla aquí en Hebreos y cómo hace referencia de Noé. Por la fe, aquí está la galería de la fe, tú puedes leer todo el capítulo, va a encontrar muchos héroes de fe. Encontramos a Abraham, ya que ya hablamos de Abraham, encontramos a Enoc, hablamos también de Enoc. Estudiamos Enoc hace 15 días con el pastor Ezequiel, fue muy interesante. Ahora Noé también aparece en la galería de fe y mira lo que dice el versículo 7, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido, mira este detalle, porque es que los versículos van mostrando detalles muy importantes. Hablamos de la perfección, del crecimiento en el libro de Génesis. Ahora mira acerca de la fe. ¿En qué consistía la fe de Noé? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Siempre la salvación ha sido por gracia, por justicia de Dios, por fe, siempre. Y vamos más adelante en otro programa de encuentro a estudiar acerca de la gracia, un tema supremamente maravilloso. Uno de los temas que más me fascina a mí, la gracia y la salvación. Está en la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la salvación por la gracia y por la fe. Por gracia Adán no fue muerto en el mismo instante que pecó. Duró 930 años por gracia, por misericordia. Aquí encontramos a Noé también. Hay un elemento aquí en Hebreos que el apóstol es muy puntual, Pablo, al decirlo de forma muy puntual. Cuando Noé recibió la orden de Dios y fue advertido por Dios acerca de las cosas que venían, ¿y qué era lo que venía? El diluvio. Ya todos nosotros lo sabemos, conocemos la historia del diluvio. No vamos a enfocar en lo del diluvio, lo que pasó, cuántos días llovió, cuánto fue el tiempo.
Son cosas relevantes, pero estamos estudiando, concentrándonos más en la vida, en la biografía, en la experiencia de Noé, en el encuentro de Noé con Dios y cómo ese encuentro hizo una diferencia en la vida de Noé, el caminar de Noé con Dios. Y el elemento importante aquí es que cuando Noé fue advertido por Dios de lo que venía, el diluvio, con temor preparó el arca. Esta palabra temor no tiene la connotación de miedo, porque es que Dios nos inspira confianza. Y si Dios nos inspira confianza, familia, entonces no debemos tener miedo. La palabra temor tiene la connotación más de reverencia que de miedo. Respeto, honrar a Dios, obedecer a Dios. Así que aquí encontramos a Noé con temor, reverente, construyendo el arca. Mira todas las referencias. Perfección, o sea, madurez espiritual en la relación con Dios, caminar en la misma dirección y a la misma velocidad. Y ahora encontramos la palabra temor, que significa reverencia. Te das cuenta que el encuentro de Noé con Dios fue muy relevante. Y por eso es una referencia en la Biblia, es un referente. El apóstol Pedro también, en segunda de Pedro, vamos más adelantito. Yo sé que varios de ustedes están buscando conmigo en la Biblia, o si ve el programa después, ya mañana o durante la semana, muchos lo ven también. Busquen en la Biblia la referencia que les estoy dando. En segunda de Pedro, encontramos también otra referencia, el capítulo 2, versículo 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Con otras 7 personas. Y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. O sea que Noé también se convirtió en un profeta, en un predicador, en un pregonero de la justicia. No tanto del castigo, sino del arrepentimiento. De que aceptaran la justicia de Dios, que aceptaran su gracia, su perdón, se arrepintieran, se apartaran de ese camino. Realmente el mundo antediluviano era perverso. En el capítulo 5 de Génesis dice que era de continuo solamente al mal. Y por eso vino el diluvio. Miren todas las referencias. Encontramos una referencia en el profeta Ezequiel. Algo bien curioso. Miren esta curiosidad bíblica, pero es algo inspirado por Dios. Y él hablándole al pueblo israelita, el profeta Ezequiel en el capítulo 14, versículo 14, Ezequiel 14, 14. Miren cómo le habla Ezequiel a la justicia a los judíos, a Jerusalén, en su tiempo, y miren la referencia que hace. Versículo Ezequiel 14, 14. Y si estuvieran en medio de ella estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, este hombre Noé es un gran protagonista en la Biblia. No solamente porque se emborrachó un día después del diluvio. Muchos solamente toman esa referencia. Fue un hombre de Dios. Un referente que nosotros debemos tomar como referencia. Un personaje que debemos tomar como referencia de hombre de fe, de caminar con Dios. Y ya hemos dicho varias cosas muy relevantes y muy importantes. Para mí son muy importantes. Y si son para mí importantes, yo quiero compartirlas contigo para que para ti también sean importantes. El caminar de Noé con Dios fue caminar en la misma dirección, haciendo la voluntad de Dios y en la misma velocidad, entendiendo sus tiempos. En eso consistió su perfección, su madurez espiritual. Por eso yo lo tuve en cuenta.
Fue el hombre que hizo la transición del mundo antediluviano al mundo después del diluvio. Es una referencia de Jesús también. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes del diluvio y después del diluvio. Fue un hombre muy importante, muy relevante para Dios, para salvar a la humanidad, para preservar, no salvarla del pecado, pero para preservar las siguientes generaciones. Fue un gran patriarca y tuvo que haber influido mucho en su familia, en su esposa, en sus hijos, hasta tal punto que solamente él y sus hijos y su familia y la esposa de sus hijos fueron los que se salvaron. Padres, aquí yo tengo obligadamente que darles una referencia en el aspecto de familia. Seamos relevantes para nuestros hijos. Seamos una orientación, una guía, un punto de referencia. Que nuestros hijos copien el modelo nuestro de madurez, de caminar en la misma dirección con Dios y en su misma velocidad. Que el temor de Dios no sea miedo, no infundamos miedo en nuestros hijos hacia Dios, sino reverencia, respeto, obediencia a sus mandamientos. Eso lo hizo Noé. Eso lo hizo este gran patriarca, este gran hombre. Jesús mismo tomó la referencia. En el libro de Lucas, capítulo 17, encontramos la referencia de Jesús. Era tan importante, era tan relevante este hombre, que Jesús mismo toma la referencia, no solamente de Noé, sino del tiempo en que vivió Noé. Y en el capítulo 17, versículo 26 de Lucas, acompáñenme a buscar, yo estoy buscando también aquí en mi Biblia, Lucas 17, 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Un gran hombre, un gran patriarca, un gran referente. El caminar de Noé con Dios tuvo un efecto tan poderoso y tan positivo en su vida que fue la única familia que se salvó del diluvio. Medita en esto. Piensa en esto. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, pueden ser influenciados poderosamente por tu vida espiritual, por tu caminar con Dios, por tu encuentro con Dios diario. Tómalo en serio. Yo le estoy tomando muy en serio, ¿sabes? Porque todas estas reflexiones son para mí y deben ser influir en mi vida, y si hacen un cambio en mi vida, es posible que también lo hagan en tu vida. La otra parte que quiero compartir para ir cerrando nuestras reflexiones es que el reposar, ese nombre reposar, Noah, reposar. Y la referencia la encontramos en Génesis 8:4. Y no solamente él reposó, sino el arca. También aparece una conjunción de esa misma palabra de Noah, también aparece Noah, para reposó el arca. Noah, y luego Noah, reposó el arca en hebreo. Estamos hablando aquí, porque esta referencia es bíblica en el original, es hebreo. Así que vamos a Génesis capítulo 8. Esto es hermoso, entenderlo de esta manera. Maravillosa esta aplicación espiritual, teológica. Queremos tener ese elemento también teológico en nuestro estudio. Génesis capítulo 8, versículo 4. Reposó el arca en el mes séptimo. Toma referencia, mes séptimo, es importante eso, séptimo, el número 7. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte Ararat. No nos dice mucho ese versículo, sí nos dice muchísimo. Esa palabra reposar, Noah, el que significaba reposo, estaba dentro del arca, Noé, junto con el arca reposó Noah en el monte Ararat. El plan de Dios es perfecto, familia.
El plan de Dios en el séptimo mes, todo estaba cronometrado por Dios. ¿Sabes que esto me hace recordar a la referencia de Génesis cuando Dios reposa en su séptimo día? Dios es muy serio en sus planes. Dios tiene todo bajo control y todo dentro de su cronograma. Dentro de su cronograma. Hay una referencia donde dice que a su tiempo, al tiempo señalado, Dios envió a Jesús, nacido de mujer, de una virgen. A su tiempo señalado, el pueblo de Israel que estaba deportado en Babilonia iba a regresar a Jerusalén 70 años después. El cronograma de Dios es perfecto y desde el principio lo demostró así, comenzando al establecer los 7 días de la semana. ¿Sabes que es el único ciclo que no ha cambiado en ningún calendario? En ningún calendario han cambiado los 7 días. Han cambiado los calendarios en meses, en cantidad de días por mes, el calendario greco-romano, el calendario juliano, el calendario aquí, muchos calendarios. Los teólogos conocen y los investigadores bíblicos conocen mucho más de esto. Pero el único ciclo que no ha cambiado es el semanal, porque ese ciclo lo creó Dios y reposó en el séptimo día. Me hizo referencia el que el arca junto con Noah y la Noah hizo el reposo en el séptimo mes. Reposó cuando las aguas comenzaron a bajar y en el monte Ararat reposó el arca. Quiero que tú tengas en cuenta esto. Dios reposó, es el gran creador de reposo. Dios quiere que tú reposes en Él, que tú descanses, que hagas un Noah en Él, que confíes como confió Noé. Te puedes imaginar 120 años predicándoles a cada martillazo que daba Noé, cada madera que cortaban para construir el arca junto con sus hijos. Era una predicación con tanta paciencia, creyendo en lo increíble y esperando lo imposible. Nunca había llovido. Era una locura. El evangelio para muchos es locura. Pero para nosotros y para ti, yo sé que el evangelio es esperanza, porque el evangelio es Cristo. 2 lecciones espirituales que quiero dejarles de Dios en la experiencia de Noé. En el relato que hemos compartido juntos, yo sé que te he recordado algunas cosas de la vida de Noé, el diluvio, los animales que iban de 2 en 2, tantas cosas. Dios tiene el control, Dios tiene el control. Y el gran patriarca, el gran héroe de la fe, Noé, un hombre ejemplar, del cual podemos aprender muchas lecciones. Pero quiero terminar con 2 aplicaciones espirituales del Dios de Noé, que es el mismo Dios tuyo y es el mismo Dios mío. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es el mismo Dios mío. Nunca cambia. 2 lecciones. 2 lecciones espirituales. Número 1. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Están allí mismo en el libro de Génesis. Y es con referencia a la vida de Noé, a la experiencia de Noé. El capítulo 6 de Génesis, versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, y tus hijos, y tu mujer, y la mujer de tus hijos. Dios es un Dios de pacto, familia, y Dios quiere pactar contigo. Quizás ya ha hecho un pacto contigo. Quizás tú hiciste ya un pacto con Jesús. Al momento de aceptarlo como su Salvador, si alguno de ustedes se bautizó en la iglesia, en ese momento aceptaste a Cristo públicamente, lo hiciste en forma visual, pública, reconociste a Jesús y al ser sumergido en las aguas del bautismo,
moriste con Jesús, su muerte, y resucitaste victorioso, una vida nueva en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre, alabado sea su nombre. Lo dice en el libro de Romanos capítulo 6. Investigación. Saben que yo siempre les pongo tareas. Investigar. Romanos capítulo 6 habla del verdadero significado del bautismo. El bautismo verdadero, ser sumergido en el agua. Sepultado, esa palabra bautizo, sepultarse, meterse totalmente en el agua. No es aspersión, es bautismo, es ser sumergido totalmente. Si hiciste ese pacto, entonces Dios pactó contigo también. Dios es un Dios de pactos y Él cumple su pacto. Él es fiel hasta el final. Número 2. Dios es un Dios de promesas. Estas son las dos más grandes lecciones que sacamos de la experiencia de Noé. Dios es un Dios de pactos y Dios es un Dios de promesas. Y si Él es fiel a su pacto, Él cumple sus promesas. Alabado sea el Señor. Y con este versículo cerramos. Génesis capítulo 9, versículo 13. Ese gran evento maravilloso, lleno de luces y de colores, cuando Dios hace que surge el arco iris. Se ha desvirtuado el arco iris en estas últimas décadas y tiempos, pero el pacto de Dios con esa figura de luces multicolores en el cielo lo reafirma diciendo que era una promesa. Ese Dios de pacto es también Dios de la promesa. Qué gozo, qué maravilloso es Dios. Qué bueno es el Dios que tú tienes, ¿sabes? Veamos el último versículo, los últimos versículos. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todos los seres vivientes de toda la especie, y no habrá más diluvio de agua para destruir a los seres vivientes. Dios de promesas y Dios de pacto. Camina en la misma dirección y a la misma velocidad de Dios. Eso es relación con Dios. Eso es encuentro con Dios. Que Dios te bendiga. Sigue tomando referencia al gran profeta y al gran patriarca Noé. Y sigue sacando lecciones de su vida, de sus narraciones, de lo que habla la Biblia, las múltiples referencias que usan muchos escritores bíblicos de Noé. Vamos a cerrar con una oración y recuerda, el caminar de Noé con Dios es el mismo tuyo. La comunión y el encuentro de Noé con Dios consistió en caminar en su misma dirección y a su misma velocidad. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por la experiencia de Noé y gracias por el encuentro maravilloso con tu palabra y el encuentro hermoso con mis amigos y hermanos cada martes en el programa Encuentros. Gracias, Señor, por las lecciones aprendidas en este encuentro y sobre todo saber que tú eres un Dios de pactos y Dios de promesas y que tú eres fiel a tu pacto y siempre cumples tus promesas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, relación con Dios es caminar en su misma dirección y a su misma velocidad. Nos vemos el próximo martes. Esto es Encuentros.